Acepté el trabajo de guardia de cementerio porque pensé que sería fácil, solo debía trasnochar y hacer un par de rondas. Además, no había nada de valor que cuidar, así que los delincuentes no serían un problema. Quizás algún loco quisiera entrar al cementerio en la noche, pero creí que podía encargarme de algo así. Todo el proceso fue por teléfono, jamás me reuní con alguien. Cuando llegué al cementerio para mi primer turno ya eran las 9 de la noche, estaba oscuro y hacía un poco de frío. El portón de metal gigante estaba abierto y no había ninguna persona en el interior. Las luces del lugar permitían ver todo con claridad, desde los sepulcros pequeños hasta los enormes mausoleos. La inmensidad del terreno me pareció mucho para una sola persona. Había tumbas más allá de lo que mis ojos podían ver, con más de 100 años de historia aquel cementerio tenía miles de cuerpos descansando en sus entrañas. Estaba un poco nervioso por todas las historias de cementerios que cuenta la gente, a mí nunca me había pasado nada ni creía aquellas historias, pero no podía negar que había algo extraño en aquel lugar, aunque lo interpreté como autosugestión. Mientras me desplazaba por el lugar recibí una llamada, era don Héctor, el guardia que pasaría aquella noche conmigo para instruirme. Me pareció excesivo para un trabajo tan simple, pero como era el nuevo no dije nada. Me dijo buenas noches, muchacho, habíamos acordado que te acompañaría esta noche, pero por una emergencia tuve que irme del cementerio, lo siento mucho. Yo le respondí que no había problema y que podía arreglármelas por mi cuenta. Su tono se volvió más serio y dijo, no lo entiendes, este trabajo no es tan simple. En la habitación de los guardias te dejé una lista de reglas que debes seguir al pie de la letra. ¿Me entendiste? Debes memorizarlas y cumplirlas. Su énfasis me pareció extraño, pero lo tranquilicé diciéndole que lo haría, luego me pidió disculpas otra vez y me dijo que ante cualquier inconveniente lo llamara. Crucé el cementerio hacia la habitación de los guardias, la cual estaba al final del terreno, entre unos árboles enormes que obstruían la luz de las luminarias, aunque tenía una lámpara que iluminaba el exterior. La habitación era pequeña, diseñada para que la ocuparan máximo 3 personas. Contaba con un escritorio, un sillón pequeño y una estantería donde se guardaban decenas de años de registros del cementerio. Encima del escritorio había una nota firmada con un candado enorme, en letras grandes decía, reglas para el turno de noche. Tomé el papel con curiosidad y comencé a leer. Regla 1. Antes de las 10 de la noche el portón de la entrada debe estar cerrado con el candado que estaba sobre este papel. Regla 2. Está prohibido salir del cementerio o abrir el portón antes del amanecer. Regla 3. Debes hacer rondas cada 2 horas comenzando desde las 10 de la noche. Cuando no estés haciendo rondas siempre tienes que estar en la habitación de guardias. Regla 4. Si escuchas a alguien llorar corre hacia la habitación, apaga las luces y cierra las cortinas. Espera allí hasta que sea hora de tu siguiente ronda. Lo mismo tienes que hacer si alguna luminaria se apaga cerca de ti, no vayas a revisarla. Regla 5. Si ves a alguien afuera del cementerio pidiendo ayuda debes ignorarlo, ni siquiera le hables, y si insiste debes volver a la habitación de inmediato. Regla 6. Si mientras esperas en la habitación alguien golpea tu puerta no le abras, sin importar lo que escuches debes permanecer adentro y no hacer ningún ruido. Regla 7. En el extraño caso de que la puerta de la habitación se abra desde el exterior, debes esconderte debajo del escritorio y no moverte ni hacer ruido hasta que amanezca. Las reglas parecían razonables al principio, pero luego se volvieron cada vez más extrañas. Pensé que era una broma de don Héctor y no le di mucha importancia a las últimas. Cumplí la primera regla yendo a cerrar el portón de la entrada. Como faltaba poco para las 10 de la noche, realicé mi primera ronda. El terreno del cementerio era más grande de lo que imaginé, me tomó más de 1 hora recorrer su perímetro, aunque también perdí tiempo observando las tumbas, había algunas grandes y hermosas que valía la pena detenerse a mirar. Mis nervios por fin se habían calmado y regresé tranquilo a la habitación de guardias. Es cierto que allí descansaban miles de cuerpos, pero no había nada de lo que estar preocupado. Yo creía que las almas no existían y que la muerte era el fin, por lo que era imposible que hubiera algo aparte de mí en el cementerio. Me reí de la lista de reglas, don Héctor había logrado asustarme, debía reconocerlo.
Media hora después realicé mi segunda ronda. Me sentí más confiado y familiarizado con el terreno, por lo que me tomé mi tiempo, quería conocer bien el lugar. Además, estar en la habitación de guardia sin nada que hacer era aburrido. Estaba observando un mausoleo cuando oí algo extraño, salté del susto y un escalofrío recorrió mi espalda. Agudicé el oído y esperé algunos segundos. El sonido se repitió, aunque el viento soplaba con fuerza, lo escuché bien, era un llanto. No pude saber de qué provenía ni de dónde, por lo que observé mis alrededores en busca de la fuente. El llanto se escuchó otra vez, sin el viento era claro que era humano, pero no pude distinguir si era de un adulto o un niño, de un hombre o de una mujer. La dirección del llanto era incierta, como si viniera de todas direcciones, lo que me pareció muy extraño. En ese momento recordé la regla 4, si escuchaba un llanto debía ir a la habitación de guardias. Impulsado por el miedo corrí con todas mis fuerzas. Al llegar a la habitación cerré las cortinas y la puerta y apagué las luces. Me eché en el sillón a esperar, aún quedaba una hora para la ronda de las 2 de la mañana. El tiempo se me hizo eterno, la ansiedad me consumía. Estaba a oscuras y aislado del exterior, podría estar pasando cualquier cosa y yo no lo sabría. Reflexioné sobre el llanto. Existía la posibilidad de que fuera una broma de don Héctor, no sería una mala forma de darle la bienvenida a un nuevo trabajador en el cementerio, después todos nos reiríamos de la anécdota. Sin embargo, recordar el llanto me inquietaba, no se parecía a nada que hubiera escuchado, como si no perteneciera a este mundo. Llegó la hora de mi tercera ronda, no estaba seguro de salir, tenía miedo, pero era mi trabajo, tenía que hacerlo. Pensé en llamar a don Héctor, aunque me contuve, había dicho que me encargaría de todo por mi cuenta, así que quería ser fiel a mis palabras. Salí con cuidado de la habitación de guardias, esperando que todo estuviera bien. El cementerio se veía igual de tranquilo que siempre. Recordé que había aves que hacían ruidos extraños, así que asumí que ese era el origen del llanto, negué con la cabeza y me reí por haber pensado que existía algo sobrenatural. En una parte de mi ronda, en un lugar lleno de tumbas antiguas y descuidadas, una luminaria parpadeó un par de veces y luego se apagó. Me acerqué para revisarla, la iluminé con la linterna de mi teléfono y no encontré nada extraño, parecía que la ampolleta estaba en buen estado. De pronto recordé que la regla 4 también decía que debía correr hacia la habitación de guardias si fallaba una luminaria cerca de mí. No lo pensé y corrí sin detenerme hasta la habitación. Sin aliento me arrojé sobre el sillón. En medio de la oscuridad pensé en lo que había sucedido. Una luminaria había fallado, no tenía nada de extraño, no era necesario que escapara de esa manera. Estaba seguro de que cuando le contara a don Héctor lo sucedido se reiría. Me calmé y aumentó mi confianza, estuve seguro de que no había nada extraño en aquel lugar. Leí la lista de reglas otra vez y esperé sentado en el sillón. Todo se arruinó en mi cuarta ronda. Eran las 4 de la mañana y la temperatura había aumentado, algo extraño a lo que no le di importancia. En una parte del recorrido escuché el llanto otra vez, me puse nervioso, pero me repetí varias veces que solo era un ave, la frustración conmigo mismo por haber sido un cobarde me ayudó a mantenerme fuerte. Así que ignoré el llanto y continué con mi ronda. Luego una luminaria se apagó cerca de mí, me asusté un poco, pero me calmé rápidamente. El cementerio tenía cientos de luces, que un par fallara no era extraño. En una zona del cementerio se veía el terreno de al lado, era amplio, lleno de barro y maleza. En ese terreno, a un par de metros de la reja divisoria, había una mujer enterrada en el barro hasta la cadera. Tenía poco más de 20 años y llevaba un vestido de flores con un escote revelador. Se percató de mi presencia y nuestras miradas se cruzaron. En ese momento me quedé hipnotizado por su belleza. «¿Puedes ayudarme?» Me caí en el barro y quedé atrapada, me dijo. Su tono era seductor, era casi imposible negarse. Yo asentí y comencé a escalar la reja. Cuando estuve encima me quedé mirando a la chica, me bastaba un salto para pasar al otro lado, pero me congelé allí, lleno de dudas. «Por favor, apresúrate, creo que me estoy hundiendo», me dijo ella. No tenía sentido que alguien estuviera allí a esa hora,
menos una mujer como ella. En ese momento recordé la regla 5, si alguien fuera del cementerio me pedía ayuda debía ignorarlo. No le dije nada a la mujer y salté hacia el interior. No me dejes aquí, por favor, estoy asustada, dijo ella. Su tono al borde de las lágrimas era conmovedor, me tomó toda mi fuerza de voluntad ignorarla, pero era lo que decían las reglas. No le dije nada y me marché hacia la habitación de guardias. Dudé de mis acciones, sentí un profundo remordimiento al dejar a aquella mujer allí. De vuelta en la habitación llamé a don Héctor y le conté lo que había pasado. Él me dijo: las reglas no son ninguna broma, cosas extrañas pasan en el cementerio y por tu seguridad debes cumplirlas. Hiciste bien en ignorar a la mujer y no hablarle, pero no debiste ignorar los llantos y las luces defectuosas, las reglas no son un juego, por suerte no te ha pasado nada. ¿Qué hay en el cementerio? ¿De qué me protegen las reglas? Le pregunté. No sé cómo explicarlo, pero hay algo, un ente oscuro y peligroso, y por alguna razón las reglas lo mantienen a raya. Yo tampoco sé mucho y no puedo ir hasta que amanezca. Yo temblaba del miedo, mi corazón me martilleaba el pecho. Quería salir de ahí y no volver nunca más. Pero don Héctor me insistió en que no podía hacerlo, me dijo. Recuerda la regla 2, no puedes abandonar el cementerio hasta el amanecer. Un joven que trabajó antes que tú lo hizo y murió de forma extraña, no quieres que te pase lo mismo, créeme, yo vi su cadáver, fue una muerte horrible. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué contratan gente si existe este peligro? Le dije con rabia. Porque alguien tiene que hacerlo, si no esa criatura sale a buscar víctimas. Alguien debe cuidar el cementerio para mantenerla dentro. Le dije que renunciaría, que no quería estar en ese lugar nunca más. A lo que don Héctor se mostró comprensivo, me dijo. Lo entiendo. Pero este día debes terminar tu deber, si esa cosa no te molesta en la habitación debes hacer tu ronda de las 6, de lo contrario irá por ti, y no quieres que haga eso. Cuando llegue el amanecer vete. Cuando terminé la llamada faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana. El miedo no me dejaba pensar con claridad, no sabía si salir o no, quería estar a salvo, pero temía que al salir a hacer la ronda me pasara algo. Me maldije a mí mismo por tomar ese trabajo. Mi teléfono marcó las 6 de la mañana. Decidí salir, si veía algo raro me devolvería de inmediato. Cuando me acerqué a la puerta algo la golpeó por fuera, fueron 3 golpes lentos y firmes. Yo me quedé congelado en mi posición. Pasaron los segundos y tocaron la puerta otra vez. La regla 6 decía que no tenía que abrirla ni hacer ruido, decidí obedecerla. Me quedé de pie frente a la puerta. Tocaron 3 veces más, los golpes retumbaron en mi mente, el sudor me corría por la cara. Estaba aterrado. Me negué a moverme, el piso era de madera y creí que crujiría ante el más mínimo movimiento, por lo que me quedé inmóvil, ni siquiera parpadeé. Esa cosa pareció rendirse, no sé cuánto tiempo pasó, porque no me atreví a sacar el teléfono de mi bolsillo, pero debieron ser varios minutos de absoluto silencio. De pronto escuché 3 golpes en el cristal de la ventana. Esa cosa seguía allí tratando de que respondiera. Golpeó otra vez y escuché la misma voz de la mujer de antes. ¿Puedes ayudarme? Por favor, sé que estás ahí, dijo mientras golpeaba el cristal cada vez más fuerte. En un punto el cristal no soportó los golpes y reventó, los restos de la ventana cayeron al suelo causando un estruendo que casi me hizo gritar, por suerte alcancé a poner una mano sobre mi boca y la presioné con fuerza. Por favor, ayúdame, dijo la mujer entre llantos, hay algo extraño aquí afuera. Su llanto era persuasivo, me costó mantenerme fuerte y no ceder ante sus súplicas. Volvió a tocar la puerta, esta vez con desesperación, lloraba y gritaba por ayuda, decía que algo extraño se acercaba. Yo en ese momento dudé de todo, no sabía que era real y que no. Quizás todo fuera una mentira, quizás afuera si había alguien que necesitaba ayuda, si la dejaba entrar quizás estaría a salvo, no quería la muerte de alguien en mi conciencia. Los golpes en la puerta se volvieron más intensos, me pareció que en cualquier momento la derribaría.
De pronto la mujer soltó un grito ahogado y en el instante siguiente hubo un silencio absoluto. De alguna forma que no se escuchara nada era peor a escuchar los gritos y golpes de la mujer. Pensé en salir y revisar el exterior, pero la sexta regla me detenía, no quería morir allí de una forma horrible, debía soportar. Luego de varios minutos de silencio la puerta se abrió de golpe, con tanta fuerza que se azotó contra la pared y creó una ráfaga de viento. Miré hacia el exterior. Todo parecía normal, era una calma extraña después de lo que había pasado. Me tomó algunos segundos reaccionar y recordé la regla 7, en el instante siguiente estaba bajo el escritorio. Abracé mis piernas contra mi pecho y fijé mi mirada en la puerta. El cuerpo me temblaba al punto que no podía controlarlo. Me costaba respirar, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones. Me pareció que las luces del exterior que veía por la puerta comenzaron a perder brillo, aunque pronto me di cuenta de que algo las obstaculizaba. Una sombra densa y cambiante entró por la puerta. Era esa cosa. La sombra se arremolinó con lentitud y se condensó. Lo que surgió fue una forma similar a un humano, aunque su torso y rostro no tenían una forma definida. Sus piernas eran gruesas y sus brazos tan largos que arrastraba las manos por el suelo. Se quedó de pie en medio de la habitación. De su torso caían gotas oscuras que al llegar al suelo se desvanecían. Cualquier pizca de escepticismo que albergara se había disipado. Esa criatura era algo sobrenatural, su existencia era innegable. De pronto comenzó a caminar por la habitación como si buscara algo. Volcó el sillón y luego la estantería. Tomaba los libros del suelo, los hojeaba y luego los arrojaba contra las paredes. No entendí qué quería hacer. Me di cuenta de que había un espacio entre la criatura y la puerta. Yo podía salir corriendo, pero no pude reunir el valor suficiente. Aunque saliera de la habitación esa cosa me atraparía, no veía posibilidades de escapar. Mientras pensaba, la criatura derribó el escritorio en el que me escondía. Se agachó hacia mí y puso lo que parecía ser su cara enfrente de la mía. Cerré los ojos debido al miedo, temía que al ver su rostro me pasara algo, o que nunca pudiera sacarme esa imagen de la cabeza. La criatura seguía allí, lo sabía, pero por alguna razón no podía sentirla. No sé si mis sentidos estaban alterados por el miedo, o aquella cosa no era tangible. Los muebles fueron azotados contra las paredes y abrí los ojos por instinto para ver qué pasaba. Lo que encontré frente a mis ojos fue el rostro de aquella cosa. Esperaba algo monstruoso, pero era un montón de sombras que se movían, no tenía una forma definida, y por alguna razón eso me pareció más terrorífico. El miedo me dominó por completo y salí corriendo sin pensarlo. Cuando me di cuenta ya estaba en medio del cementerio huyendo con todas mis fuerzas. Estaba decidido a huir, no pensé en las consecuencias. Los minutos que me demoré en llegar a la entrada del cementerio se me pasaron volando, sentí el cansancio y la falta de aire, pero la adrenalina me hizo sentir que podría seguir corriendo sin problema. Saqué la llave del candado y con las manos temblorosas intenté abrirlo. Esa cosa venía tras de mí, estaba cerca. La llave se me cayó al suelo. La recogí con rapidez y volví a ponerla en la cerradura. La criatura estaba cada vez más cerca, sus tentáculos de sombra y sus brazos largos se extendían hacia mí. La sentí en mi espalda, como si estuviera a punto de devorarme. Me desesperé aún más, lo que no parecía posible. El maldito candado se negaba a abrir, parecía atascado. De pronto una luz tenue se asomó en el horizonte, estaba amaneciendo. Un quejido salió de la criatura y se alejó de mí. Parecía que la luz del sol la afectaba, porque sus sombras se contrajeron y se volvió cada vez más pequeña. Su rostro se dirigió hacia mí y me infundió miedo, fue como una amenaza. Luego los rayos del sol se volvieron más intensos y la criatura se disipó. Me tomó algunos segundos reaccionar. No me sentía salvo, por lo que abrí el candado y escapé del cementerio. Llamé a don Héctor para contarle lo sucedido. Me explicó que si no hubiera ignorado las luces y los llantos nada habría pasado, que era un trabajo seguro si se seguían las reglas. No me importó, no volvería a aquel lugar ni aunque mi vida dependiera de ello. Dominado por la rabia le dije que tenían que hacer algo con esa cosa, que era un peligro. Don Héctor hizo una pausa y me respondió con pesar,
Lo sé, muchacho, pero si supiéramos qué hacer lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Por ahora solo podemos contenerla. Después de eso no hablé ni con don Héctor ni con nadie del cementerio, no quería saber nada más de aquel lugar, ni quería volver a pisar un cementerio en toda mi vida. Espero que encuentren la forma de deshacerse de esa cosa o de al menos mantenerla bajo control. Quizás qué hará si es liberada, me estremezco de solo pensarlo. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.